parte de esa relación entre lo que es conservación y el desarrollo de la actividad económica, no lo voy a llamar desarrollo. Por otro lado, no hablo ya del parque, sino la relación con la estación biológica de Doñana, que es un centro de investigación que es mucho más neutro, porque nosotros somos observadores de lo que pasa, básicamente, y lo contamos en los medios científicos y también en los medios de comunicación. Es más discreta nuestra relación, en el sentido de que la gente sabe que estamos ahí y cuando somos necesarios vienen a nosotros. Y os pongo un ejemplo. Hace 3 años las comunidades relevantes legales llamaban a nuestra puerta, venían a nuestro centro de investigación a pedir ayuda. Oye, por favor, ayudadnos con los ilegales que se nos están secando los pozos, que no podemos producir fresas y ellos están produciendo fresas y vendiéndolas y nosotros, que hacemos todo bien, tenemos este problema. Tenemos que hacer algo. Y venían a nosotros a pedirnos ayuda. No llamaban a la puerta de la Confederación o de la Junta de Andalucía, venían a los investigadores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esto. Es un micrófono hacia la sociedad. Y nosotros no somos ecologistas. Nosotros somos gente que tenemos la posibilidad de hablar siempre que hablemos de lo nuestro, que contemos datos y resultados en base a la información que tenemos. Eso es una cosa muy importante, que es la única que tenemos de cara a la sociedad, que la credibilidad. No la podemos perder tampoco, tenemos que ser cuidadosos con qué decimos y cómo lo decimos. Entonces, bueno, la relación es compleja, cambiante, pero es parecida a la que ocurre en otras zonas de desarrollo en las que se produce un cambio de la agricultura tradicional a la agricultura más intensiva, se produce una tensión también. Pero es una pregunta muy interesante. No sé si tenéis... Pero oye, hablando, solamente, ha dado cifras. A mí que me ha llamado mucho la atención 20.000 aves. Eso hoy tampoco. Hoy no, las aves han ido a más, de hecho, porque la entrada de los cangrejos cambió la comunidad de aves y aumentaron mucho las aves que comen cangrejos. O sea, esas ratas que había en Doñana en aquella época comían anfibios, pero estaban dependientes de los anfibios que tienen una fenología muy concreta. Los anfibios hacen una explosión y luego desaparecen. Se reproducen y luego se entierran. Y pueden estar varios años enterrados. No tienen ningún problema esos anfibios. Los cangrejos están activos mientras hay agua. Entonces hay muchos más y hay más tiempo con cangrejos. ¿Qué pasó? Que todas las especies que comen cangrejos, incluyendo las espándulas, que había, como te digo, 200 parejas. En Holanda había 20, algo así, era un pájaro rarísimo. Destacan esas aves que eran muy raras, que eran exóticas para la gente que sabía de aves. Hoy en día son mucho más comunes, están creando vuelos, están creando comen cangrejos. Y todas esas, junto con todas las garzas, han aumentado el morito. El morito de un ave que había desaparecido y ahora es súper común. Pero cuando tú dices desaparecido, que se ha muerto, que se ha ido a otro lado. Ellos se mueren y las poblaciones cambian de sitio. Las aves son muy móviles. ¿Ya han migrado a comer a otro lado? No, los individuos, algunos se cambian de sitio y otros se mueren. Eso es lo que pasa. Los moritos, esta especie de ibis, es un ibis así marroncito con el plumaje un poco iridiscente, que son muy bonitos, ya los arrozales. Al principio de este siglo no había en Doñana, era rarísimo. Y apareció una pareja que no está muy claro de dónde venía, probablemente venía del Danubio o de Egipto, y se instalan, habían desaparecido, lo sabía al principio del siglo XX, habían desaparecido y han vuelto y ha habido una explosión. Y ahora hay moritos que vienen en toda España, y en Francia, y en Inglaterra, y en Países Bajos, y era un ave que había desaparecido. Entonces, bueno, son cambios de áreas de distribución que se producen, asociados a cambios incluso del suelo, etcétera, de estas cosas, pero es parte de esa dinámica que sabemos que ocurre porque la estamos siguiendo e investigando. Si no hubiera gente mirando, no lo sabríamos. Y los cocodrilos los mismos no se han muerto y no se han ido a otro lado porque encontraron comida ahí. No, cocodrilos no había. ¿Ha hecho cocodrilo antes? No. Entiendo que era un cocodrilo que comía con él, como ha hecho con él, ¿no? No, los culebras había las culebras o los lagartos o... Ah, el lagarto, eso, el lagarto. lagarto. Yo digo cocodrilo. Sí. Una Otra especie que ha desaparecido en Doñana debido a los cangrejos son las sanguijuelas. ¿Las qué? Las sanguijuelas, que eran muy comunes, toda esa gente llevaba sanguijuelas en las piernas, cuando iban así metidos en el agua. No, porque bueno, es parte de la dinámica. Las sanguijuelas se han utilizado en medicina, no transmiten enfermedades, pero están desapareciendo de todo. Y ahora probablemente está asociado al uso de ivermectina, de los antiparasitarios para el ganado. Ha generado un colapso también en las comunidades de insectos. Son muchos cambios que se producen y que también nos afectan a nosotros, lo que pasa es que como vivimos
Cangrejo azul está entrando ahora, es una especie de cangrejo americano, costero. Lo que pasa es que puede entrar en aguas salobres y en aguas dulces. Tiene que ir al mar a reproducirse. Es un gran predador y está acabando ahora mismo con las zonas de reproducción, de adivinaje en el estuario de Guadalquivir. Se está produciendo un cambio, no se ha encontrado un cambio en el precio del langostino tigre de Sanlúcar. Se ha disparado el precio, es por la entrada del cangrejo azul, que se los come, que son pequeños, y hasta que no se estabilice esa especie en el ecosistema y aprendan a comerse de otras especies, que no es fácil de comer porque hay unas pintas peligrosas, porque son grandes, es otra especie introducida que genera un montón de problemas. Lo venden muy barato en la mercadería. Y bueno, yo compré. Y está bueno. lo de la rosa me costó la misma vida, digo, que termina en quedar porque tiene una pizza enorme. Y después no cabía en la olla. Se quiere salir. Sí. Y se quiere Y salir. estaba muy bueno, pero dije, yo ya no compro más. Pero era necesario comprar porque dice que están comiendo el cangrejo peludo. Sí, sí. Las bocas pero también los langostinos y las bailas y las rubinas y todo eso se lo están comiendo. Yo quería preguntarte, siguiendo con lo que decía Carmen con respecto al número de aves que comentase ahora de 20.000, y me gustaría que tú nos dieras una cifra. Y luego una segunda pregunta es si en estos 50 años, digamos, la posición de Doñana ha cambiado con respecto a la ruta que las aves del norte de Europa siguen, ¿no? en el movimiento, si el cambio climático está afectando también a las rutas de las aves entre el norte de Europa y África. Otra buena pregunta. A ver, el número que da el documental probablemente se refiere, no estoy muy seguro a qué se refiere, porque los primeros censos que tenemos nosotros, que se hacen en avioneta una vez al mes, muchas de las imágenes de todos los recursos que utiliza la película es bastante grabaciones desde avioneta, que es una cosa que es una novedad también en las películas de naturaleza. No había drones en aquella época, entonces están una avioneta volando por encima. Los primeros censos que tenemos nosotros daban en torno a 100.000 aves, que son de esa época, primero de los 70, en torno a 100.000 aves, que si no me corrige el guión, que se lo sabe muy bien. Pero ha habido censos en los 90 de alrededor de 350.000 aves en la invernada, que es un número muy importante, con 80.000 gansos pasando el invierno. Ahora mismo el número de gansos que están pasando el invierno en Doñana es muy pequeño. El año pasado y el anterior son 3.000, 5.000 gansos. Muchos de ellos sedentarios, de los que están quedándose aquí en Doñana. Ya no vienen los gansos. Los gansos han venido a Doñana, han dado una vuelta, no hay nada que comer porque está seco y necesitan desenterrar las plantas para comerse las raíces y se han vuelto a cerrar. ¿Qué está ocurriendo? Que el cambio climático, de nuevo, está haciendo que los inviernos en Centro Europa sean muy suaves. Tan suaves como que tampoco hiela en Países Bajos ni en Alemania ni en Francia en invierno, la mayor parte del tiempo. Entonces pueden comer ahí. ¿Para qué venirte hasta aquí? Y te puedes quedar más cerca de donde vives. En Países Bajos el ganso gris, el ganso común se está volviendo sedentario. Más de 1 millón de parejas se crían en los Países Bajos, que es un problema. Si hablamos del conejo aquí, el conejo aquí es un problema, es una queja de un particular en su finca. Países Bajos, 1 millón de gansos, con todos los gansitos que producen al año, un sitio tan pequeño, es un problema real a escala de país. Se están quedando invernar en Francia, en zonas de maíz, en zonas del norte de Francia, ni siquiera se están quedando en el norte de España. En otras zonas, por ejemplo en Villafáfila o en Granada, en el norte de España, tampoco están quedándose invernar. Entonces, una especie que es emblemática de Doñana, históricamente, va a desaparecer, va a ser marginal. Son cambios como de las sanguijuelas, las sanguijuelas también llaman la atención, o incluso del sándwich que viene que ha desaparecido, pero es parte de lo mismo, es parte de esos cambios. Son buenos, son malos, unos son buenos y otros son malos. Son buenos, es bueno que haya más áreas imperiales, que no se hayan extinguido, es malo que desaparezcan las sanguijuelas, las sanguijuelas, pero la puedes explicar, no pasa nada. Tienen un valor en medicina muy, muy importante. Muchos de los anticoagulantes que se utilizan para la gente que tiene infartos, por ejemplo, vienen de especies como las sanguijuelas, que generan anticoagulantes complejos, que se toleran muy bien, no generan efectos secundarios. En fin, que la vida es compleja y las relaciones que tenemos con la naturaleza, nosotros somos naturaleza, no son
son aves muy móviles. Vamos a ver si hay suerte este año y se llena la marisma, si llueve ahora. Hasta ahora lo que ha caído, que pensamos que ha llovido mucho, no ha llovido tanto. En la marisma han llovido 100 y pico litros, que es lo justo para hidratar esas arcillas, que para volverse impermeables tienen que hincharse, la arcilla se hincha, coge agua y todo se vuelve impermeable. A partir de ahora lo que llueva va a quedarse ahí. Y si hay escorrentía, entrará por el partido, la vecina, por los sitios que desembocan en Doñana y se llenará. Pero tiene que llenarse ahora en invierno, porque si no, no da tiempo a las aves a reproducirse. Bueno, pues esa dinámica. ¿Y por qué se cortó Doñana de lo que usted dice de los demás de Guadalquivir y todo eso? ¿Por qué se cortó el...? Porque desde finales del 19, incluso de antes, ha habido una serie de planes para transformar el paisaje del estuario de Guadalquivir, del Bajo Guadalquivir, digamos, Doñana, o las marismas de Guadalquivir. Se ha ido a opinar. Entonces hablo un poquito más. No, me levanto y así es más, escucháis mejor probablemente. El Bajo Guadalquivir era un lugar muy difícil, como todos los deltas, que se han ido transformando primero con las cortas. Las cortas son, el Guadalquivir tenía una serie de meandros en esa zona plana, el estuario de Guadalquivir, que es la llanura aluvial, que llaman los geólogos, dentro de la cual hay una llanura de inundación, que es el lugar cuando se producen las crecidas, los ríos se salen del cauce cuando hay poca agua en el estiaje, tiene que inundarse anualmente, es el famoso Nilo. La gente cultivaba en la llanura de inundación. Esas llanuras de inundación son los lugares más productivos, más ricos. Ahí no hace falta abonar, el suelo está húmedo, son los más productivos. Tradicionalmente se ha cultivado ahí siempre. ¿Qué pasa? Que el pueblo estaba fuera, en la llanura aluvial, en un alto, o una terraza. Conforme hemos ido creyendo más capaces de dominar la naturaleza, hemos ido haciendo construcciones dentro de la llanura de inundación. Está todo lleno, aquí Sevilla está dentro de la llanura de inundación. Lo que pasa es que hemos construido envases aguas arriba que protegen solo parcialmente en un tipo de avenidas, las avenidas frecuentes, no las extraordinarias, no las que tienen recurrencias de 100, 500, 5.000 años, que se producen, ya se van a producir con más frecuencia, porque sabemos que va a llover con más intensidad, aunque llueva menos, van a caer 800 litros en 24 horas, como hemos visto ahora. ¿No? ¿Qué ocurrió con el Bajo Guadalquivir? Que esos meandros que cambian de posición cuando se produce una avenida grande, los ríos son dinámicos en las zonas bajas, ese mapa que vemos nosotros, se produce una avenida y en cuanto bajan las aguas, el meandro está en otro sitio, el río ha cambiado de lugar. Eso es como se genera el Bajo. ¿Por qué no se inunda solo? No, eso es lo que ocurre naturalmente. Entonces, el puerto de Sevilla estaba muy lejos de la costa, tardaban varios días los barcos en llegar. ¿Qué hacían? Pues si yo tengo el meandro así, hago un canal y me evito el meandro. Esas son las cortes de Guadalquivir, que hay muchas, desde el siglo XVIII más o menos hasta las últimas que se han hecho aquí en San Jerónimo, en este siglo, el pasado, estamos en el XXI. Lo que ha hecho es modificar mucho el estuario. La consecuencia es que esos terrenos que antes se inundaban son muy buenos para la agricultura. Toda la margen izquierda, que es la mayor parte de la Doñana marismeña, está destruida, queda un poquito en Cádiz, y es cultivos. Son algodones, son patatas, son cereales, son muchos regadíos. Y la margen derecha, las márgenes en los ríos se mirando hacia la desembocadura, la margen derecha es del lado de Sevilla y Huelva, la margen izquierda es Sevilla y Cádiz, es lo que se transformó en arrozado y quedó un poquito de margen, un 20% de masa natural, porque no dio tiempo a transformarla. Se empieza a transformar desde la parte más al norte y se va transformando hacia el sur. Por eso desapareció la Doñana. Por eso se separó el Guadalquivir de la marisma, para poder seguir convirtiendo en cultivos esos terrenos. Cambios que se siguen produciendo hoy en día, porque son concesiones que se dieron en los años 50 y aún no se han puesto en explotación. Se siguen poniendo frutales nuevos, con concesiones de agua que nunca se han usado, pero la tienen, agua que no existe. Entonces, bueno, es un problema de gestión que es complejo de manejar y que, bueno, genera problemas ambientales y socioeconómicos. Cuando se hizo el documental del 72, ¿no? Que era actualmente ha cambiado mucho la importancia que se le ha dado a Doñana desde el punto de vista administrativo. Del dinero que cuesta y costear los gastos, el mantenimiento,
del coto, que si eso ha cambiado del 72 para acá, para bien o para... Bueno, depende un poco de qué consideres para bien o para mal. Ya, no pregunto que para... Sí. Claro, la población española más que se ha duplicado desde entonces. El uso que se hacía entonces de Doñana con las fincas era un uso cinegético. Te pongo un ejemplo. Las familias que vivían dentro de Doñana, y creo que lo comenté la otra vez que estuve aquí, tenía un sueldo a la familia, de cabeza de familia, el guarda. Y allí trabajaba, la familia vivía dentro, se le daba alojamiento, pero la mujer, que trabajaba allí igual que el hombre más, trabajaba muchas más horas, no tenía sueldo. Ahora la gente que trabaja en Doñana todos tienen sueldos, hombres y mujeres, eso cuesta dinero pagar. Entonces ha aumentado el gasto, pero también se hacen muchas más cosas hoy en día, hay mucha más actividad. Esa actividad en la comarca, que queda en la comarca, toda esa guardería que trabaja allí, todos los investigadores viven muchísimos en la zona, gente que trabaja en el uso público, por ejemplo, en la gestión del parque. Eso es actividad económica, que no es solo dinero público, también es dinero privado, hay mucho turismo asociado a la naturaleza. Ha cambiado, es difícil compararlas, es mucho tiempo, medio siglo es mucho tiempo, es difícil. Vamos. Yo tengo una pregunta. El personaje que está vestido así como con una chaqueta, yo no sé, ¿eso es normal? Eso era sí, ese es el traje. Cuando uno está vestido de cobre empresarial y es ropa para poder montar a caballo cómodo. Con los pantalones de montar, con los talones, con las botas, con la chaquetilla. Tiene que ir al Rocío, ¿no? También. Esa gente vestía así para trabajar, no es gente que se vistiera así para ir a la feria. Esa es la diferencia. Es ropa de un poco como en América, los vaqueros. No, yo te pregunto porque, o sea, yo lo he visto como elegante y me llamó la atención si es que era algo de la película o que... Es el traje de porco, decían así. Wow. O sea, que era un puesto súper importante. No. Era la época de Franco y se vestían así los guardas forestales. Son guardas de la finca. Que los pajaritos se ven los que saben de la casa que pegaban así saltitos de ese. Los jarritos de ropa que daban saltitos. Eran unas crías así chiquititas que pegaban saltitos en las piedras, ¿te acuerdas? Bueno, son perdices. Yo creo que son perdices. Ah, has dicho otro nombre, no me acuerdo el nombre, pero me parece eso. ¿Cuál? Pues eran los que estaban como en lo que aprovechaban la tierra que se formaban para criar. Bueno, sí, las cigüeñuelas y los choletejos y eso, sí, esos todos ahora están ahí. Y esa área, la toma del área imperial, porque eso tiene que estar alto, ¿no? Sí, estaban subidos ahí en andamio a 10 metros, 12 metros, un peligro, vamos, y con un calor hacia arriba. Otra cosa que se puede comentar, han salido 3 especies de buitres. Ha salido buitre leonado, ha salido buitre negro y ha salido ese buitre grandón, cabezón africano, que estaba ahí en las jaulas, por haber tenido los bichos en jaulas que estaban haciendo en aquella época. Había mucha investigación del comportamiento, los fotogramas, aquellas cosas de aquella época, que era la época en la que había entrado el premio Nobel a Nico Timbergen y Conrad Lorenz, que trabajaban en eso, en la descripción del comportamiento más básico de especies animales, y se hacía mucho en aquella época, ¿no? Ese tipo de investigación, por eso tenían esas jaulas con esas especies. En una de esas jaulas tenían ese lince, que salía ahí cazando el conejo, y ese buitre africano grandón lo han traído de África. Estaban trabajando, no es una especie que esté aquí presente en el pueblo. Bueno, yo creo que bueno, como un detalle que por deformación profesional me vaya a permitir decirlo, porque sale efectivamente una mención a Goya, ¿no? Con la duquesa Cayetana de Alba, que aparece en el cuadro vestida de negro, de luto, porque acababa de fallecer hacía poco tiempo su esposo, el duque, y además aparece, o sea, es de luto porque está con el dedo hacia abajo, nombrado, o sea, llevando a la tierra, ¿no? Un poco. Esa no es ella, la abuela. ¿Sabes qué Cayetana? Ay, La duquesa, ¿vale? Pero no es la Cayetana de... La de la duquesa de Veracruz. Entonces, bueno, pues la referencia que hace
dos majas, la vestida y a la desnuda, y se basan, bueno, esto es un tema sobre el imaginario colectivo realmente porque no hay nada documentado. Se basa fundamentalmente porque Goya, efectivamente, en 1797 es invitado por la duquesa con otros de la corte para venir, y viene a Sanlúcar, viene a Sevilla, y además es el año que hace los cuadernos de ¿cómo se llama este programa? De Sanlúcar, los cuadernos de Sanlúcar. Goya hace 8 cuadernos, los caprichos, los desastres, los de Madrid, y este es el primero que hace Goya. Se supone que también lo comenzó en este año 97, y en ese cuaderno hay muchos dibujos dedicados a la duquesa. Aparece la duquesa peinándose, la duquesa escribiendo. Entonces, bueno, en ese imaginario se ha quedado que hay un cierto romance de Goya con la duquesa, que actualmente en las últimas investigaciones pues no se está verificando, porque parece ser que estos cuadernos de Sanlúcar ya lo empezó en Madrid cuando ya en el 95 Goya hace el cuadro de la duquesa vestida de blanco. Y entonces ya la conocía. Entonces se desbarajusta un poco toda esta teoría, exactamente. O venía de antes del romanticismo o no es tal romanticismo. Será lo que fuera, que Goya está vinculado a Doñana, porque además en ese cuadro que aparece ella de luto, el fondo, el marco es Doñana. Aparecen los montes y aparecen los árboles de Doñana, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un buen fin, ¿no? Final para nuestra charla. Les recuerdo efectivamente que el día 5 nos encontramos aquí de nuevo en ese conversatorio con